Estar aquí con ustedes, he estado ya siguiendo el IPICIT prácticamente desde sus inicios. Yo les conocí cuando fue el IPICIT, estaba en un edificio donde alquilaban un piso o dos y estaban todos amontonados. Me da mucho gusto ver ahora todos los edificios. Creo que todavía se quejarán de que siguen amontonados, pero eso siempre sucede. No hay salida para eso. Entonces, bueno, pues es un placer, sobre todo que conozco a la mayoría de los investigadores que están aquí. Y bueno, pues les vengo a platicar el día de hoy sobre un tema que me ha apasionado recientemente, sobre el microorganismo del que me enamoré desde que empecé a estudiar mi doctorado y que creo que tiene muchas cosas que nos pueden brindar y que puede servir como modelo para diferentes aspectos de biología más allá de los hongos. Y les voy a presentar esto tratando de que sea algo comprensible para todo el mundo. Espero que lograrlo por lo menos aproximadamente. Bueno, como ustedes ya saben, vengo del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Estas son las instalaciones. De día, de noche, es un lugar bonito, agradable para trabajar. Y bueno, pues vamos a ver si lo hemos aprovechado o no. Entonces, les quiero empezar a platicar sobre qué tipo de riesgos tienen los diferentes organismos en la naturaleza. Pues todos sabemos que los organismos pueden ser atacados por diferentes predadores, como se ven en estos ejemplos, ¿no? Hay diferentes tamaños y presentaciones de predadores. Y tienen, por lo tanto, que estar preparados para responder a ese daño que sufren por sus predadores. Entonces aquí tenemos ejemplos de animales, de plantas, e incluso hay organismos que han desarrollado mecanismos que les permiten responder de una manera muy espectacular y particular a estos daños que pueden ser causados por predadores, como son las salamandras, los ajolotes, o que pueden incluso perder una extremidad y son capaces de regenerar por completo. Entonces este es un campo desde luego fascinante, porque los humanos siempre quisiéramos que hubiera algo así para nosotros, ¿no? Tenemos un brazo, no importa, después dentro de un año lo tienes de regreso, o el hígado, que sabemos que tiene cierta capacidad de regenerar, pero hay otros órganos como el corazón de los humanos que no tienen esa capacidad de regenerar. Entonces nos da un infarto, se hace una cicatriz, se pierde la capacidad del músculo de funcionar y entonces seguimos sufriendo toda la vida. Pero hay organismos que pueden regenerar esos tejidos también. Pues, ¿dónde están los secretos de esos mecanismos de regeneración? ¿Cómo podemos entenderlo? Y si eso nos puede servir a nosotros entonces para evolucionar en los sistemas de salud y en los sistemas de tratamiento que puede haber de pérdidas de tejido o de órganos. Otra cosa donde hay una importancia muy grande de estos procesos es en los trasplantes. Nosotros pensamos que el problema más grave de los trasplantes es en realidad el rechazo que hay al órgano cuando se mete algún problema de compatibilidad. Pero no es cierto, en realidad los médicos saben que el problema más grande que hay en los trasplantes es la herida que causa la nación de un trasplante. Y eso provoca una respuesta del organismo mucho más fuerte que la incompatibilidad biológica. Entonces, a entender esos procesos es por demás relevante y creo que tenemos un modelo nuevo que inicialmente nos sirvió para alcanzar un conocimiento que existe ya en otros modelos, sobre todo en mamíferos, que se ha estudiado mucho, en peces, pero que tenemos las posibilidades de aportar nuevas cosas. Y eso creo que es, como un sistema de un microorganismo, es muy importante porque la velocidad con que se pueden hacer cosas, desde luego, es mucho mayor que con otros sistemas. Entonces, bueno, estamos hablando de regeneración, ya les hablé un poquito de diferentes procesos de regeneración. Entonces hay diferentes conceptos de regeneración. Hay estas hipertrofías que, por ejemplo, el páncreas y el hígado pueden regresar, una parte perdida de ellos puede ser recuperada, pero tenemos también organismos como estos que pueden regenerar partes de sus cuerpos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que puede ser una lagartija, una salamandra, donde podemos ver que pueden regenerar la cola, pueden regenerar una pata, un brazo, lo que sea. Algunos de ellos pueden regenerar el corazón también. O tenemos organismos más simples como estas medusas, también la hidra, que pueden ser seccionadas y regenerar organismos completos.
¿sí? Las planarias también son otro tipo de organismos que son capaces de regenerarse. Una planaria la podemos cortar en muchísimos pedacitos y en cada uno de los pedacitos se regenera una planaria nueva. Cosas que nos pueden parecer más importantes, por ejemplo, las neuronas tienen cierta capacidad de regenerar esas conexiones que hay, pero también hay otros sistemas que utilizan estos procesos de regeneración para su reproducción. De hecho, el ejemplo de planaria es interesante porque les decía yo que se puede cortar en muchos pedacitos y de cada pedacito se genera un nuevo organismo. Eso en realidad es un sistema de reproducción asexual, ¿sí? Se hace pedacitos, se fragmentan y entonces tienen muchos organismos clonados en principio, que son idénticos en su información genética uno y otro, ¿no? Entonces aquí tenemos estos ejemplos, ¿no? Tenemos aquí una salamandra donde se ha estudiado mucho sobre todo el proceso de regeneración de miembros como las patas, ¿no? Y entonces hay todo un proceso, hay un corte, empieza a regenerarse este miembro por aquí, hay todo un proceso especial que ahorita vamos a platicar un poquito y finalmente se tiene regenerada la pata completa. Y aquí tenemos el otro ejemplo, ¿no? Que estos organismos se pueden cortar tanto así como así, de todas maneras se vuelve a generar un organismo completo, no importa dónde quedó la cabeza y dónde la cola. Tenemos a las estrellas de mar, por ejemplo, que si se les corta un brazo, regeneran el brazo, y de hecho del brazo puede regenerarse el resto de la estrella, ¿no? Entonces son sistemas de reproducción en este caso también. Y es algo que hasta recientemente yo no sabía tampoco, las arañas, por ejemplo esta tarántula, este es, digamos, el exoesqueleto de la muda que hizo la tarántula, pero se puede ver que le habían cortado dos patas, y esas dos patas en esta versión ya las tiene de nuevo. Todavía no son idénticas al resto, pero ya las regeneró. Entonces tienen esa capacidad de regenerar, y hay muchos organismos que tienen esa capacidad. Algunos organismos como nosotros, de hecho, entre más jóvenes somos, mayor capacidad tenemos de regenerar, y conforme vamos desarrollándonos, menor capacidad de regeneración. Y no sabemos tampoco exactamente por qué se pierde. Hay algunas ideas, pero no sabemos tampoco por qué se pierde esa capacidad. En las plantas también sucede algo parecido. Entonces tenemos diferentes tipos de plantas, desde las algas, que se puede regenerar a partir de protoplastos una alga completa. En estos organismos también tenemos que son de los primeros organismos terrestres. Tenemos que si se corta una sección de ellos pueden regenerar un meristemo y generar nuevamente un organismo completo. Este es un organismo también muy interesante. Aquí actualmente se estudia mucho en México una planta que se llama Marcantia polymorpha, que pertenece a este grupo y puede hacer este proceso de regeneración. Y luego tenemos también estos otros, donde podemos cortar una sección y empiezan a salir estas proyecciones de donde se puede generar otro organismo completo. Entonces, tanto plantas como animales presentan esto. En las plantas se conoce mucho que podemos regenerar en el laboratorio, muchas cosas, pero normalmente es con la adición de algunos compuestos, ¿no? De morfógeno. Pero sí existen organismos como estos que aún sin la adición de ningún morfógeno pueden hacer esa regeneración, y esos son los que nos interesan. Entonces, como les decía, hay diferentes procesos de regeneración y diferentes etapas dependiendo del organismo, y esto tiene que ver también con la complejidad de los organismos. Pues aquí les presento tres ejemplos, ¿no? Una planaria, una hidra, una medusa y una estrella de mar. Y podemos ver que hay procesos en los que entran, como por ejemplo las estrellas de mar, donde hay un corte, entra en un proceso primero de saneamiento de la herida. Es lo primero que ocurre, un saneamiento de la herida. Después hay un proceso de desdiferenciación. Las células diferenciadas que están en ese organismo tienen que pasar a ser células madre, digamos, para poder después volver a generar tipos celulares distintos, y ese es este proceso. Hay una formación de una estructura particular que va a permitir después la reproducción de células que se llama blastema, y después ya entra en un proceso de diferenciación de nuevo para tener exactamente los mismos tejidos que tenía originalmente. En cambio tenemos aquí a las planarias, por ejemplo, que solo tienen el proceso de saneamiento de la herida,
tienen la formación del blastema y el proceso de diferenciación, es decir, no llevan a cabo un proceso de desdiferenciación. Y en el caso de la hidra, por ejemplo, tenemos un proceso todavía más sencillo, que hay un proceso de saneamiento y un proceso de diferenciación nada más. Entonces, la complejidad puede variar dependiendo de los diferentes organismos. Ahora vamos a entrar a los hongos. Me estás contando todo esto de organismos muy interesantes, de plantas, de animales, pero ¿y los hongos qué? Bueno, los hongos también tienen predadores, principalmente insectos, ¿no? Entonces tenemos aquí insectos, moluscos capaces de comer tanto esporas como micelio de hongos, escarabajos tenemos también. Esto es muy fácil de ver porque son macroinsectos, son hongos grandes y muy fácil. Aquí la babosa está comiéndose todo, se va a empachar, además es un hongo venenoso que se está comiendo, se va a poner bien happy. Entonces existen estos, pero nadie había descrito si eran capaces de responder a estos ataques o cómo lidiaban con estos posibles ataques. Nosotros, por casualidad prácticamente, por aquí, pero no lo veo por lo menos, pero en la época que todavía era estudiante, descubrimos por accidente que cuando cortábamos el micelio de un hongo microscópico, de tricoderma, entonces en el área donde se cortaba se producían columpias solo en el lugar donde cortábamos. Y esto es lo que están viendo ustedes representadas. Estas son diferentes especies de tricoderma. Cortamos una colonia de tricoderma con un bisturí y en todos los lugares donde cortamos se produce micelio y se produce colonias. Y solo en ese lugar, en ningún otro lado se produce. Después nos encontramos con que había algunos reportes como este de Schizophyllum común, en hongo más complejo, que hace cuerpos fructíferos, un Basidium miceto, que si se cortaba el micelio empezaba a producir cuerpos fructíferos. Y eso desde por ahí de 1960 y tantos, y era el único reporte que encontrábamos de una respuesta ahí al hongo. Y después había otro reporte del mismo grupo por ahí de 1970 y después cero, nada de información. Y este es Aspergillus flavus, un patógeno humano, que también como el tricoderma donde se corta el micelio, justo ahí produce colonias, esporas, estructuras de reproducción asexual. Y luego siempre nos han preguntado que bueno, ¿y qué demonios tiene eso que ver con la vida de tricoderma? Entonces aquí les muestro, esta es una larva de drosófila comiéndose como algodón de azúcar el micelio de tricoderma, ¿sí? Entonces, esto es un proceso interesante. Y entonces si ponemos larvas en una caja de petri de tricoderma, podemos ver todo el camino que recorrió la larva comiendo. Hay colonias, hay esporas. Entonces la respuesta al daño causado por la larva es esa. Este es un fenómeno que nos llamó la atención y como les decía, empezamos a buscar qué información había sobre la respuesta y encontramos algunas cosas que sí se sabían a nivel microscópico. Entonces tenemos aquí dos ejemplos, uno es en ascomicetos y otro en basidiomycetos, que son procesos ligeramente diferentes. Entonces, si se corta una hifa de un ascomiceto, coloridos, así cortamos, están separados por tabiques, por septos, y tienen en esos septos poros, ¿sí? Entonces si cortamos una sección de eso, pues está el poro del septo de la célula que sigue y se podría perder todo el citoplasma y entonces se moriría el organismo virtual. Lo primero que sucede en segundos es que el poro del septo se bloquea y de ahí empieza a surgir una nueva. ¿Sí? Y esta es una de las proteínas, esta se llama SOP, que bloquea ese poro. Y esta es otra, es un cuerpo que se llama cuerpo Warolin, que es producido por una proteína que se llama HEX, y que es la que se pone del otro lado del poro y bloquea la pérdida de. Y en el caso de los basidiomycetes se forma una estructura que se llama K, que son otras proteínas que también bloquean los poros. Muy interesante, es todo lo que se sabe. No hay más. Ahora les presento a mi organismo favorito. Este es Trichoderma bromelidae creciendo, y ustedes ven cómo hay un crecimiento en la punta de la hifa. Esto estamos viendo aquí actina, y vemos cómo hay
un punto central en la punta que es lo que se llama Spitzenkorb, que es como un centro de vesículas que empieza a dirigir vesículas hacia el frente para que el hongo pueda romper la pared celular, sintetizar nueva pared celular y crecer de esa manera polarizada. Y bueno, si vemos membranas, también vemos las membranas aquí, vemos actina, juntos están en el mismo punto y ahí va el crecimiento. Entonces, nada más para que entiendan un poquito cuál es el proceso de crecimiento. Este organismo crece normalmente de esta manera que decimos vegetativa, que es como si estuviera creciendo así, y con diferentes tipos de estímulos como la luz, la herida, cambios de pH, etc., puede entrar en un proceso de formación de hifas aéreas que después se ramifican y forman estas estructuras como botellas que se llaman fiálides y que dan lugar a la reproducción asexual. Estas se llaman fiálides, después en las puntas de esas fiálides se producen colillas que luego toman pigmentos que les permiten tolerar más diferentes tipos de estrés, y esta es una fotografía de esas comillas que están en las fiálides. Este proceso normalmente, dependiendo de las condiciones donde crezcamos al hongo, puede tomar entre 24 y 36 horas. Cuando vemos a nivel microscópico qué pasa cuando hacemos una herida, este es el proceso en las cajas, ¿no? Tenemos sin herida, cortamos, se ve el daño que hicimos, 24 horas después ya tenemos micelio aire con eso, y aquí en este medio 48 horas después tenemos conidias maduras de color verde. Y si lo vemos al microscopio, esto es lo que sucede. Nosotros tenemos un control, aquí tenemos el citoplasma de azul para que vean dónde está el citoplasma. Cortamos una célula y vemos que la célula vecina está el citoplasma, no se vació la célula, lo cual nos dice se bloqueó el poro y se mantiene esa célula. Una hora después podemos ver que a partir de esta célula que es la vecina de la que se rompió, surge una nueva hifa, ¿sí? Más delgada. Esta hifa se empieza a elongar y después forma el conidióforo. 48 horas después tenemos conidióforos con conidias maduras. Si lo vemos teniendo los núcleos, como están viendo ustedes aquí, lo que se puede ver, primero aquí es que va la hifa creciendo dentro del fantasma de la célula rota. La nueva hifa va creciendo por ahí. Y lo que ustedes pueden ver que ya se bloqueó aquí el poro, ya los núcleos no pueden pasar una célula, ¿no? Pero también ven cómo se elongan estos núcleos. Eso va a ser importante entre cosas que vamos a hablar después. Que hay mucha actividad aparentemente de difusión nuclear. Es una evidencia muy pobre en este momento, pero es muy llamativa. Bueno, la primera pregunta que nos hicimos es: ¿y cómo demonios sabe el hongo que una de sus células se rompió? ¿Quién fue chismoso? Dijo, mira, por acá tienes una célula rota. Bueno, existen unas moléculas prácticamente producidas por todos los organismos que se han llamado DAMs, que son Damas Associated Molecular Patterns, son patrones moleculares asociados a daño. Y esas moléculas que se liberan de células rotas o se producen en respuesta a que se rompe una célula, pueden ser percibidas por células intactas y entonces generar una respuesta. Y es una manera de distinguir entre uno mismo y cosas extrañas. También el self, non-self recognition, ¿sí? Y entre estas moléculas pues puede haber cosas muy comunes como fragmentos de DNA, puede haber ATP inclusive, puede haber pedazos de proteínas, etcétera, que pueden ser usados como reconocimiento de daño con la célula que está intacta y entonces generar una respuesta. Eso se sabe en mamíferos y recientemente también en plantas se descubrió algunas de estas moléculas. Entonces en plantas tenemos, por ejemplo, estas señales que también se les llama ahora de peligro. Ya se aprovechó del término DAMS para decir es Damage o Danger Associated Molecular Patterns. Entonces, una célula que se rompe, inmediatamente sin llevar a cabo ningún proceso, libera ciertas moléculas. Y estas son las moléculas señales de peligro primarias que al ser liberadas pueden ser reconocidas por una
por una célula vecina, y entonces esto puede provocar la inducción de una respuesta inmune en plantas, inmune. Y después también puede haber que estas células produzcan, que están cercanas a la que se dañó, que ya recibieron la señal primaria, produzcan otro tipo de moléculas que extienden ese proceso de señalización. Son moléculas secundarias de daño. Y en plantas, este tipo de patrones moleculares se han asociado con muchos procesos. Un ataque por un microbio es caracterizado por la presencia de ciertas moléculas, y entonces tiene un nombre específico, y que son patrones moleculares asociados al proceso de infección. También los organismos que ponen huevos sobre las plantas tienen ciertos patrones de moléculas que son reconocidos por la planta y disparan una respuesta. Y también, por ejemplo, los herbívoros producen DAMPs, provocan la producción de DAMPs, porque van mordiendo y van comiendo, como en el caso del tricoderma, que va comiendo el micelio, la larva. Aquí los gusanos, por ejemplo, hacen eso, y esos DAMPs son señales de peligro, ¿sí? Y se sabe que estas señales de peligro son percibidas por las células, disparando procesos que tienen que ver con la producción de especies reactivas de oxígeno, que disparan también señalización por calcio, y donde se involucran moléculas como las MAP sinasas, las Mitochondrial Activated Protein Kinases, que son sinasas que son conservadas en toda la escala eucariótica, y que después eso da ya lugar a respuestas secundarias. Entonces, en el caso de tricoderma, ¿cómo nos aproximamos a esto? Lo primero que hicimos es un poquito de fuerza bruta. Entonces sabemos que pasa esto, que se rompen las células y que se produce esta hifa nueva y se producen colmillas. Entonces está bonito, y cómo demonios sabemos que está involucrado. Entonces hicimos un análisis del RNA mensajero que se produce en respuesta a heridas, un análisis transcriptómico en un curso temporal después de haber hecho la herida. Vemos aquí genes que se encienden a los 15, 30 minutos después de la herida, y genes que se apagan. En total vemos aproximadamente 900 genes que cambian su patrón de expresión en respuesta a herida, de un total de aproximadamente 11.000 que tienen el correo. Entonces aproximadamente un 10% de los genes. La otra cosa interesante que vemos aquí es que una hora después de este daño, ya empezamos a ver aquí, cada renglón representa la expresión de un gen. Si está rojo, se indujo; si está verde, se reprimió; si está negro, no cambia con respecto al control. Entonces, si entre más negro vemos, se está volviendo más a lo normal, a su estado basal. Y lo que vemos aquí entonces es que ya está más negro, entonces el proceso ya está volviendo a la normalidad, ya se está apagando esa respuesta inicial, por lo menos, ¿sí? Y lo que encontramos dentro de los grupos de genes que cambian su expresión es que podría haber moléculas como ATP, como peróxido, o especies reactivas de oxígeno involucradas, muchos genes relacionados con estrés oxidativo se encendían, muchos genes relacionados con percepción de calcio. Entonces eso nos llevó a proponer que esas vías de señalización estaban involucradas en la respuesta: la percepción de calcio, la percepción de especies reactivas de oxígeno, y también la producción de moléculas que son lípidos oxidados, que se llaman oxilipinas, que también vimos el encendido de genes relacionados con su síntesis. Interesantemente, las oxilipinas están involucradas en las respuestas heridas en plantas y en animales. En plantas, el ácido jasmónico, para los que trabajan en plantas, es una oxilipina, y tiene que ver con la señalización por daño causado por herbívoros en plantas. Y prostaglandina en animales es una oxilipina, que tiene que ver con procesos inflamatorios y todo eso. Entonces, muy relacionados. Entonces lo dividimos en dos etapas: una respuesta temprana y una respuesta tardía, que sería ya el proceso de conidiación. Entonces, obviamente, pues queríamos probar si esto era real. O sea, que se enciendan unos genes o se apaguen unos genes no quiere decir necesariamente que esos genes son relevantes para el proceso. Podrían ser, esa es la apuesta, ¿sí? Entonces probamos, por ejemplo, si las especies reactivas de oxígeno estaban involucradas en este proceso. Entonces encontramos 3 genes que codifican para un complejo de enzimas que se llama NADPH oxidasas,
que son los principales productores de especies reactivas de oxígeno prácticamente en todos los organismos. ¿Sí? Mutamos esos genes y encontramos que esta subunidad regulatoria, la mutante en esta subunidad regulatoria NOXR, ya es incapaz de conidiar. Esta es una mancha así de conidias que se produce en la cepa silvestre conidina y prácticamente ya no hay respuesta en esa mutante. ¿Sí? Y una subunidad catalítica, NOX1, tiene un fenotipo muy parecido. Entonces, NOXR y NOX1 están involucrados en ese proceso, pero NOX2 no, NOX2 se comporta como las silvestres. Entonces, las especies reactivas de oxígeno no lo tienen que ver. Y también detectamos que efectivamente cuando hacemos herida podemos ver la producción de especies reactivas de oxígeno, tiñéndolas con NBT en esta región. Entonces estamos viendo ahí la producción de superóxido y vemos que en esa región donde está la herida se producen especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, en estas mutantes ya no hay esa producción de especies reactivas de oxígeno en esa región. Entonces es interesante. Conidiación inducida por herida está bloqueada en estas mutantes. ¿Qué pasa con este proceso que nosotros llamamos regeneración? ¿Qué es este proceso? A ver. ¿Qué es este proceso? Donde sale la nueva hifa creciendo por el fantasma. Lo vemos en la mutante NOX1, regenera. La mutante NOX2, regenera. La mutante NOX0, regenera. Si lo hacemos ya estadísticamente el análisis, no hay diferencia con las demás. Entonces estas mutantes están afectadas en el proceso de desarrollo, pero no en el proceso de regeneración. Tienen que ver con una fase tardía del proceso. ¿Sí? Las especies reactivas de oxígeno están relacionadas con una fase tardía de este proceso. Otra molécula que era interesante para nosotros desde era calcio, que parecía que las vías de señalización por calcio se inducían y entonces el calcio debía estar involucrado. Entonces lo que hicimos fue introducir un reportero en tricoderma, que es una fusión de GFP con una proteína que es capaz de acoplar calcio, calculina, y entonces cuando hay calcio se va a encender GFP, ¿sí? Y solo si hay calcio. Entonces vamos a ver la película. Esta es el video normal, y aquí vemos el tricoderma al centro del calcio, vamos a la herida y pum, ¿no? Pues vean, aquí está creciendo el tricoderma, casi no lo vemos. Cuando se mueve es que cortamos las hifas y pum, entonces hay una elevación de calcio intracelular. Claramente el calcio se eleva en respuesta a él. Entonces dijimos, bueno, sí, se eleva el calcio, pero tiene que ver con el proceso o es simplemente una casualidad que se eleve el calcio. Entonces hicimos experimentos donde bloqueamos la entrada de calcio extracelular a las células con este quelante que se llama BAPTA e hicimos herida. Entonces hacemos, estas son fotografías del proceso. Si hacemos herida, unos segundos después de la herida vemos la subida de calcio a través de este reportero. Si nosotros bloqueamos el calcio extracelular, ya no sucede. Entonces se requiere calcio intracelular para que el calcio intracelular se eleve. Pero ¿qué pasa con el proceso de regeneración? Si nosotros bloqueamos el calcio intracelular, ya no hay regeneración. Si nosotros ponemos BAPTA en el centro de calcio, recuperamos. Entonces necesitamos el calcio intracelular para que haya regeneración. Nos preguntamos después si también era posible que interviniera calcio de fosas intracelulares. Y entonces usamos bloqueadores de transportadores de calcio de fosas intracelulares, como verapamil y lantroleno, y vemos que nuevamente, si hacemos un experimento similar, ya no hay esa elevación de calcio intracelular. Entonces se requiere entrada de calcio extracelular y se requiere liberación de calcio intracelular al citosol para poder hacer esa elevación del calcio citosol. Y vemos qué pasa con la regeneración medida aquí. Esta es una representación estadística de esto. Entonces, volcamos calcio, no hay regeneración, no hay una disminución drástica de la regeneración. Esto nos indica que hay un sistema que se conoce en mamíferos que se llama calcio inducido, calcio liberado.
Entonces tenemos calcio extracelular, ese calcio es transportado al interior, es detectado después por un receptor en el retículo sarcoplásmico y entonces hay liberación de calcio de fosas intracelulares. Y eso se suma para hacer esta elevación en el calcio citosólico. Entonces tenemos un proceso bien conocido en mamíferos que interviene en la regeneración de tejidos y es exactamente igual en el microbioma. ¿Cómo sucede? En plantas sucede igual que en mamíferos, hay elevaciones de calcio en los sistemas. ¿Cómo sucede esta elevación de calcio? Entonces sucede que hay receptores de ATP en la membrana que provocan también que los canales de calcio se activen en esa entrada inicial de calcio extracelular. Curiosamente, estos receptores de ATP en plantas y animales estructuralmente no se pasan. O sea, si uno los busca por secuencia, con uno nunca va a encontrar el otro. ¿Sí? Nos preguntamos si el ATP intervenía en este proceso también. Entonces el primer experimento que hicimos fue muy simple, ponerle ATP al tricoderma y ver si conidiaban después también. Y esto es lo que vemos. Si le ponemos ATP, ¡pum!, conidia. Si nosotros usamos un TP, GTP o CTP, con un TP y GTP prácticamente no vemos efecto. Si usamos CTP vemos un efecto menor que con el ATP, pero vemos un efecto. Y luego nos preguntábamos si lo que se requería era la energía del ATP para iniciar el proceso o se requería el reconocimiento del ATP como molécula señal, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Una es usar la energía del rompimiento del enlace del tercer fosfato del ATP y la otra es reconocer a la molécula que implica un receptor o hidrólisis de ATP. Entonces usamos dos cosas para probar esto. Usamos ATP gamma S, que es un análogo del ATP, que no puede ser hidrolizado y por lo tanto pues no puede ser usada su energía. Y este también induce una respuesta, lo cual nos sugiere que se requiere entonces el reconocimiento del ATP como señal para que se dé el proceso. Y por otro lado, herimos al tricoderma y le agregamos una enzima que degrada el ATP, ¿sí? Y produce AMP a partir de ATP. Entonces cambia la estructura. Si nosotros hacemos eso, ya no se induce la respuesta. Por lo tanto, requiere reconocer al nucleósido trifosfato. Y curiosamente, estos receptores de plantas y animales es lo que hacen. Y tienen cierta preferencia por ATP y CTP, igual que en nuestro caso. Sin embargo, ninguno de los dos, en el hongo no hay homólogos de ninguno de estos dos receptores. Lo cual no es sorprendente, dado que el de animales y el de plantas son distintos también. ¿Cómo ligamos esto al calcio? Hicimos nuevamente estos experimentos con el reportero de calcio. Tenemos al hongo creciendo sin agregarle ATP, le agregamos ATP, ¡pum!, se enciende. Dispara la acumulación de calcio citosólico. Si nosotros, como en el experimento anterior, ponemos la herida, pero le agregamos la enzima que degrada el ATP, ya no hay elevación de calcio. Entonces se requiere que se reconozca el ATP para que se eleve el calcio intracelular. Pues ya ligamos calcio y ATP. Y aquí vemos qué pasa con la regeneración. Si nosotros tenemos herida sola, hay regeneración. Si nosotros bloqueamos el ATP, ya no hay regeneración, o se disminuye de manera significativa la regeneración. Es decir, todo este proceso de reconocimiento de ATP es necesario para la regeneración. También vimos que si estudiamos a maxinasas, TMK1 y TMK3, podemos ver que con herida se activan, estas enzimas se activan por fosforilación. Y podemos ver que aquí reconocemos a la enzima fosforilada 5 minutos después, 1 minuto después de la herida ya se activa. Con ATP también se activa. Y lo mismo sucede con TMK3. Herida, 1 minuto después ya se activa.
con ATP también. Entonces tenemos dos MAP-sinasas que intervienen en este proceso y que probablemente tienen que ver con el proceso de percepción de ATP. Igual que en animales y plantas. ¿Qué pasa en las mutantes de estas MAP-sinasas en regeneración y en producción de cortinas? Esta es la cepa silvestre regenerando, la mutante TMK1 no regenera, la mutante TMK3 sí regenera. Y aquí vemos, ¿no? Ya cuantificado. TMK1 una disminución drástica, aproximadamente en 80% de disminución en la regeneración, TMK3 una pequeña disminución. Pero si nosotros vemos colineación, TMK3 no colinea. Entonces tenemos una MAP-sinasa involucrada en la regeneración y una MAP-sinasa involucrada en el desarrollo. Curiosamente, esta MAP-sinasa TMK3 es activada por especies reactivas de oxígeno, que ya habíamos visto que intervenían en la colineación, pero no en la regeneración. Entonces esto nos dice TMK3 está involucrado en ese proceso también. TMK1 disminuye en colineación, pues, claro, si no regenera, no produce las estructuras para la colineación. ¿Sí? Esto es importante que lo veamos. Tenemos condiciones que inducen regeneración y condiciones que no inducen regeneración. Mutantes TMK1 no regeneran, mutantes TMK3 sí regeneran. Bloqueamos calcio, no hay regeneración. ¿Sí? Y el paralelismo entre lo que sucede en tricoderma y lo que sucede en plantas y animales es muy grande. Pues aquí está un esquema de qué sucede en plantas. Primero, en cuestión de segundos a minutos hay cambios en el potencial de membrana por entrada de ella. Puede ser calcio, pueden ser otros iones, sobre todo calcio. Hay cambios en la concentración de calcio citosólico en plantas en minutos, segundos a minutos, igual que el tricoderma. Hay producción de especies reactivas de oxígeno para señalización y después hay producción de oxilipinas y en minutos a horas activación de genes. Exactamente lo mismo que hemos visto. ¿Sí? Y después ya hay cambios metabólicos. Si vemos el proceso, incluso aquí lo vemos en plantas, pues hay NADPH oxidasas que producen especies reactivas de oxígeno, superóxido, tal como nosotros detectamos, que puede ser transformado a peróxido de hidrógeno y que hace así una señal sistémica. ¿Sí? Hay entrada de calcio, hay liberación de calcio intracelular, hay despolarización de la membrana y entonces hay un proceso de activación de sinasas, MAP-sinasas, que tienen que ver con la producción, por ejemplo, de especies de ácido salicílico y de ácido casmónico. Nuestra pregunta aquí, vamos a entrar a la regeneración. ¿Cómo encontramos genes de regeneración en el tricoderma? Específicamente de regeneración. Entonces yo les decía, tenemos la cepa silvestre que regenera cuando le hacemos herida. Tenemos la mutante TMK1 que no regenera si le hacemos herida. Si bloqueamos calcio, no hay regeneración en respuesta herida. El TMK3 sí regenera en respuesta herida, aunque no colinee. Entonces podemos tener ahí un patrón de comportamiento de genes que nos podrían ayudar a definir los genes que tienen que ver con regeneración exclusiva. Entonces hicimos nuevamente un análisis transcriptómico y encontramos primero genes que nosotros les llamamos de regeneración. Y eso fue comparando la respuesta transcripcional de TMK1, TMK3, la cepa silvestre, y la cepa silvestre bloqueando la entrada de calcio. ¿Sí? Y lo que nos encontramos curiosamente es que hay una serie de genes que pertenecen a categorías de funciones específicas. ¿Sí? Las principales son estas. Encontramos en total 520 genes que son inducidos durante la regeneración y 466 que son reprimidos. Los principales procesos que se inducen, así como categorías funcionales, son estos: respuesta a daño en DNA, procesos metabólicos de síntesis de DNA, de RNA también, biogénesis de ribosomas y muerte celular programada. Por otro lado, vemos
que se viven, cosas de óxido de reducción. Y esto tiene que ver con que normalmente el hongo aparentemente permite inicialmente una explosión oxidativa y después la acaba. Entonces, estas enzimas que tienen que ver con óxido de reducción sufren cambios durante este proceso. Esta es la comparación global. Entonces lo que hicimos fue comparar grupos de genes que responden, que se inducen, por ejemplo, en la silvestre y en TMK3, pero que no se inducen en el tratamiento en TMK1 y cuando bloqueamos calcio. ¿Sí? Tendrían que cumplir con estos requisitos para estar involucrados en regeneración. Y después esos conjuntos de genes los comparamos con genes que responden en la silvestre comparada herida con no herida. Y así definimos este conjunto de genes de regeneración. Entonces aquí, en base a los patrones de expresión, es decir, que se expresan en la silvestre en respuesta herida y no se expresan en la TMK1, por ejemplo, y no se expresan cuando bloqueamos calcio y se expresan en TMK3, definimos grupos de genes. ¿Sí? Y aquí hay dos grupos muy interesantes. Estos que tienen que ver con señalización por calcio y oxilipinas, y luego tenemos todos estos que tienen que ver, inicialmente es bastante obvio que pueden tener que ver con síntesis de DNA, ¿no? Replicación de DNA y procesos de metabolismo, digamos. Entonces, si definimos grupos de genes tomando todos estos, encontramos cosas muy particulares. Lo mismo que ya les he dicho: muerte celular programada, metabolismo de DNA, ciclo celular, reparación de DNA, de daño a DNA, y regulación de síntesis y procesamiento de RNA. Y por otro lado, biogénesis de reducción. Y se bloquea todo lo de óxido de reducción. Esto es algo muy interesante. Si ustedes vieran las listas completas de genes, muchos de estos genes que tienen que ver con el metabolismo de DNA tienen que ver, por ejemplo, con separación de cromáticas, con definir el sitio donde inicia la replicación del DNA, con proteger al DNA de mutaciones en general, protegerlo de entrada de moléculas extrañas y mucha síntesis de RNA. Y esto es muy importante porque la célula tiene que coordinar en ese momento, tiene que entrar en un proceso de sintetizar nuevas células, producir nuevas células, tiene que hacer síntesis de DNA, tiene que activar un programa de expresión de genes y tiene que coordinar que la expresión de genes se dé en lugares donde no hay replicación de DNA, porque no pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Y toda esta protección de daño al DNA está definida por genes como un sistema inmune innato en células de mamíferos. Entonces lo que parece es que el tricoderma tiene un sistema inmune innato, igual que todos los otros organismos, lo cual es una sorpresa. Nadie había hablado del sistema inmune de los hongos. Por otro lado, muerte celular programada. En muchos organismos, durante estos procesos de regeneración, se induce apoptosis, un proceso de muerte celular programada. Los hongos filamentosos no tienen como tal un proceso de apoptosis, pero sí tienen genes que tienen que ver con la muerte o el daño de células, que se le llama muerte celular programada, y difieren algunas características de la apoptosis. Todos esos genes se inducen. Todo esto tiene que ver con un sistema inmune también, porque es lo que hace detectar células dañadas o restos celulares y deshacerse de ellos para proteger a las células que siguen vivas. Todo eso se activa. Bueno, no voy a entrar en el detalle de esto, es una manera de hacer una caricatura de todo lo que hemos platicado ahorita, la intervención de dos marginasas, el calcio, especies reactivas de oxígeno, ATP, y cómo va en este proceso de regeneración. Aquí definimos esta etapa temprana, ¿no?, de regeneración. Y quiero cambiar un poquito la idea para ver qué cosas novedosas tenemos.
tenemos. Ya sabemos, ahora tenemos un microorganismo que incluso un sistema inmune innato parece, o algo parecido al sistema inmune innato, parece participar en la regeneración, tal y como sucede en los animales y en las plantas. Que por cierto, la capacidad de regeneración de los organismos depende de cómo es esa respuesta inmune del organismo. Si hay un sistema inmune demasiado sofisticado, es menos probable que el organismo regenere. Y entonces, conforme va uno creciendo, se va complicando ese sistema inmune y se va perdiendo la capacidad de regeneración. Y conforme los organismos son más complejos, también ese es más complejo el sistema inmune y se va perdiendo la capacidad de regeneración. Y eso hay gente que lo ha demostrado comparando organismos animales, sobre todo, más o menos evolucionados. Y ahora lo vemos en humanos. Entonces ahora queremos ver también qué pasa con esta maquinaria de síntesis de RNAs pequeños, RNAs de interferencia, que existen en todos los eucariotas y que se ha demostrado que tienen que ver en procesos de desarrollo, etc. El tricodema que tiene que ver. Les voy a platicar brevemente que hay tres elementos principales en este sistema. Estos RNAs pequeños lo que hacen es hacer que la expresión de genes normales, de transcritos, no se dé, y por dos mecanismos distintos puede ser. Una es porque inhibe la traducción de esos mensajeros, o la otra porque provoca que se degraden esos mensajeros, ¿sí? Y hay diferentes clasificaciones. Hay tres proteínas importantes que intervienen en todos los eucariotas en la síntesis de estos RNAs pequeños. Dicer, que produce moléculas pequeñas de RNA, es una enzima básicamente que corta moléculas más grandes de RNA, doble cadena, y produce pedacitos pequeños que son de 21 a 23, dependiendo del organismo, varía, pero más o menos en ese rango. En algunos hay RNAs pequeños más largos, como de 30 y tantos nucleótidos, pero los principales son, digamos, de 22, 23 nucleótidos. Y esos son los que se usan por después argonauta para llevarlas hacia el gen que quieren apagar. Entonces, por complementariedad con el transcrito normal que quieren apagar, argonauta hace que se una este RNA pequeño al RNA mensajero y provoque ya que sea que no se produzca o que se degrade. Y hay otra proteína que se llama RDR, una RNA polimerasa dependiente de RNA, que lo que hace en algunos subsistemas es amplificarlas, es reproducir estos RNAs pequeños que se hagan más, ¿no? Bueno, hicimos mutantes de toda la maquinaria en tricodema. Entonces tenemos mutantes hay tres proteínas Dicer, dos proteínas Dicer en tricodema, 3 RDR y 3 aminoácidos. Mutamos cada una de ellas, hicimos un montón de Dicer incluso también. Y aquí ven qué pasa con la conjugación inducida por el Dicer no contiene respuesta de vida y RDR3 no contiene respuesta de vida. Y esto es la cuantificación, que aquí incluimos una doble mutante Dicer 1 y Dicer 2 que tiene el mismo efecto que Dicer 2. Entonces dice, bueno, pues estas intervienen en el proceso. Nuevamente hicimos un análisis transcriptómico. Aquí hicimos un análisis transcriptómico de la cepa silvestre, de la cepa Dicer 2, de la cepa RDR3, y comparamos los genes que responden a herida en cada uno de estas mutantes. Y lo hicimos para RNAs mensajeros y para RNAs pequeños. Y lo primero que nos brinca es que hay un conjunto de genes, estos, que se sobreexpresan tanto en la mutante Dicer como en la mutante RDR. El mismo conjunto. Curiosamente, cuando vemos la mutación, salvo este gen, todos los demás tienen que ver con lo que les acabo de platicar de la respuesta inmune. Todos estos están regulados por RNAs pequeños. Hay que ver qué tipo de RNAs pequeños. Luego vemos también la parte funcional, qué procesos
están desregulados en las mutaciones, ¿no? Y ya vemos que hay procesos que tienen que ver con el metabolismo, ¿no? Y hay otros procesos, pero esto ya es a nivel global. No solo es el pequeño grupo de genes que cambia muchísimo, que se reprime muchísimo en las mutaciones, sino ya es global de todo lo que cambia. Tiene que ver con metabolismo o con señalización. Curiosamente, uno de estos procesos están regulados preferentemente por Dicer y otros preferentemente por RDR3, lo cual nos dice que nos sugiere que hay dos vías distintas funcionando donde intervienen, en un caso, dos enzimas, tanto Dicer2 como RDR3, y en el otro solo RDR3, pero no más. Y algo muy interesante es que esto tiene que ver, si lo vemos a nivel de en qué intervienen estos genes en algún organelo, tienen que ver con algún proceso particular, tiene que ver con proteasón, que también se sabe que es importante en la regeneración de tejidos. Aquí demostramos que Dicer2 participa en vías tanto dependientes de RDR3 como independientes. Tenemos grupos de genes distintos que dependen unos de RDR y Dicer2 y otros que solo dependen de Dicer2. Esto nos habla, en términos del mecanismo de cómo se sintetizan este tipo de moléculas, nos habla de qué tipo de moléculas son, ¿sí? Cómo se han clasificado. Entonces nos habla de lo que conocemos como sirnas, Small Interfering RNAs, y el otro nos habla de mirnas, microRNAs. Pues tenemos dos tipos de moléculas distintas que intervienen en ese proceso. Si nosotros vemos producto de la secuenciación de RNAs pequeños, ¿qué pasa? Encontramos que si nosotros buscamos por estructura qué tipos de RNA son, encontramos que todos estos, por ejemplo, están en exones, todos los puntitos azules están en exones, ¿sí? Y vemos que esas son procesadas por Dicer, ¿sí? Y luego vemos estos otros que sí clasificamos como microRNAs y que están afectados los puntos rojos ya con un proceso de análisis más profundo, podemos decir con más certidumbre que son microRNAs. Esos están afectados en la mutante Dicer2 cuando comparamos con la silvestre. Claramente son los que más suben, están ahí, ¿no? Y además están en regiones intergénicas. Entonces son microRNAs producidos en regiones intergénicas que intervienen en estos procesos. Y afectan, esta mutación Dicer afecta mucho a los tRNAs y los RNAs ribosomales. Algo interesante es que si comparamos la expresión de exosirnas en la silvestre y la mutante Dicer, pues vemos genes que se dejan de regular en la mutante, ¿no? Y muchos de esos genes regulan genes que son específicos de vida. Entonces tenemos regulación por sirnas de genes específicos de vida. Estos sirnas son dependientes de RDR y aquí lo demostramos para un ejemplo, ¿no? Entonces vemos un sirna que controla este gen que es una proteína FBOX y podemos ver aquí la producción del sirna en la cepa silvestre, en la mutante Dicer2 y en la mutante RDR3. Entonces no se produce ninguna de las dos mutantes, lo cual dice es lo que esperaríamos de un exosirna, exactamente. Y la mutación AGO no tiene nada que ver porque nada más la usa para llegar a su blanco. Entonces se sigue produciendo, pero al final no funciona. ¿Sí? Y lo mismo se ve en la secuenciación. Nosotros vemos aquí que están formándose aquí. Podemos tener lecturas de las dos cadenas, lo cual nos dice si exosirna. Por otro lado, tenemos a los microRNAs. Curiosamente, cuando tenemos RNAs pequeños y tratamos de definir microRNAs con las características canónicas, etcétera, etcétera, encontramos muy poquitas moléculas, 5 principales moléculas. Eso cambia mucho entre diferentes organismos. Hay organismos que tienen miles de microRNAs y hay organismos que tienen 5, 6, 10 microRNAs.
Pues en el tricoderma parece que tenemos muy poquitos, o al menos los abundantes son muy poquitos. Pues son 5 microRNAs que nombramos, nos quedamos en el cerebro, dijimos mirna 1, mirna 2, mirna 3, mirna 4, mirna 5, ¿no? Que cumplen con todas las características canónicas. El extremo 5' tiene pertenencia por U. Algo que nos llama la atención es que ninguno de estos 5 su expresión se ve afectada por herida. Están, herida o no herida, ahí están presentes. Y bueno, esto es del producto de la secuenciación, que nos habla un poquito de la estructura y que efectivamente suena que son microRNAs. No voy a entrar en el detalle de eso. Entonces lo que hicimos, bueno, a ver, ¿qué demonios tiene que ver? Ya sabemos que Dicer2 y RDR tienen que ver con la respuesta herida, con la conidiación inducida por herida. Pues, ¿y algún microRNA tendrá algo que ver? Podemos probar que efectivamente un microRNA tiene algo que ver. Entonces hicimos mutantes quitando solo la región del genoma de donde se deriva el microRNA. La eliminamos. Y vimos qué pasaba entonces con estas mutantes. Pero primero les debo decir que el patrón de expresión de 3 de los más abundantes microRNAs sigue este patrón. Va haciendo, conforme va acercándose a la conidiación, el tiempo, 36 horas hay conidias maduras, hay más expresión de estos microRNAs. Lo cual nos decía, puede ser que tengan que ver con el proceso de desarrollo. ¿Sí? Entonces hicimos la mutante de 2 de estos, aquí les muestro solo el más interesante, que se llama mirna2, y vemos aquí qué pasa con la expresión del mirna1, del mirna2 y del mirna3 en los diferentes fondos. En la silvestre se producen los 3, en las mutantes Dicer2 o la Dicer2 de mutante no se produce ninguno de los 3. En la mutante RDR3 se producen los 3, como se esperaría para un microRNA, no es necesaria RDR para eso. Si complementamos la mutación Dicer se producen los 3. Si eliminamos nosotros la región del mirna2, se produce mirna1 y se produce mirna3, pero no mirna2, tal y como esperamos. Lo interesante es el fenotipo. Este es el fenotipo de la mutante Dicer, este es el fenotipo de la mutante mirna2. Igual a la mutante Dicer. Entonces, por primera vez tenemos un microRNA que sabemos qué hace en un hongo, una función. En la fisiología normal del hongo, por primera vez por un microRNA. Hay otro RNA pequeño que está probado en un hongo que funciona, que es un sirna y tiene que ver con distintos químicos. Incluso en crecimiento, si vemos las mutantes, se comportan como la mutante de AS2, afectando solo ese microRNA. Claro, ahora tenemos la tarea de encontrar cuáles son los blancos de este microRNA. Y en eso estamos, y ahí se las dejo hasta el siguiente capítulo. Bueno, entonces tenemos ya, para finalizar, cómo es este proceso. Tenemos crecimiento vegetativo, hay una herida, aquí puede haber muerte celular producto de la herida. Ya vemos que hay genes que entonces lidiarían con los restos celulares o con las células dañadas para eliminarlas y permitir el crecimiento de las células sanas. Creemos que hay un proceso de saneamiento donde puede intervenir el peróxido de hidrógeno. Y después tenemos calcio y oxilipinas que pueden intervenir en una fase temprana en la regeneración. Y los sirnas que tienen que ver con la regeneración. Todos los genes que vemos que se encienden, que son regulados por sirnas, son de las etapas tempranas. TMK1, la MAP sinasa está involucrada en regeneración. Y después tenemos microRNAs, oxilipinas, especies replicativas de oxígeno y TMK3 involucradas en el proceso de desarrollo. Entonces, esa es toda la investigación que hemos hecho, se resume esta aquí. Eso es todo. Bueno, ya nada más agradecer a la gente que ha participado. Nunca desde mi grupo, de veras, ahí están nuestros niches como ustedes, ahí están muchos otros que son estudiantes que se han generado en el laboratorio a lo largo de los años y los que participan en este trabajo que les presenté ya son Noemí, que generó las mutantes de la maquinaria de RNA, que las caracterizó,
Miguel, que fue el primero que estudió transcripcionalmente este proceso de respuesta herida. Y después tenemos a Elizabeth, que de hecho hizo la maestría aquí, y el doctorado lo hizo conmigo, que hizo todo lo de calcio, lo de ATP, toda esta parte más de microscopía de la generación. Y José Manuel, que se ha dedicado a hacer todos los análisis transcriptómicos de aniceto inicial que hizo Miguel, y que trabaja actualmente con la maquinaria de RNA. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Me falta, claro, agradecer a mis colaboradores muy importantes. Kai es un colaborador esencial para mí. Él es un informático de veras. Entonces, cuando ya desactivamos nosotros, pues ahí está Kai, con él. Y Meritxell Riquelme, que nos ayudó con la microscopía de fluorescencia, con focal para hacer las imágenes de calcio. Y Nick Rick, que nos pasó las construcciones para hacer este reportero de calcio. Y bueno, pues si tienen preguntas. Gracias, me encantó tu plática. Me aprendí mucho de los hongos que nos vienen. Oye, pero tengo una duda. Cuando se habla de respuesta inmune, hay un concepto que tiene que incluirse, que es el aprendizaje y la memoria, para que cuando el ataque vuelva a ocurrir, el organismo ya esté preparado y la respuesta sea menos agresiva o la anule. Mi pregunta es, ¿qué evidencia hay de esa memoria en el caso de tricoderma y si es a corto o a largo plazo? Sí, tiene razón, pero hay dos respuestas. Una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. Y lo que se entiende es una respuesta inmune innata. De todas maneras, normalmente hay una memoria. En el caso de tricoderma no sabemos si existe tal memoria. Lo que pensamos nosotros es que puede haber una memoria a nivel epigenético. Entonces lo que estamos analizando actualmente son patrones de metilación de histonas y patrones de metilación de DNA y respuesta de DNA. Entonces ver si cambia la metilación y si eso después en una generación posterior tiene algún efecto en la respuesta. No lo sabemos todavía, pero esa es nuestra idea de cómo sería la memoria. Que los RNAs pequeños podrían intervenir en que esa memoria funcionara, por lo menos en la remodelación de cromatina o incluso en la metilación. Doctor, ¿hay alguna relación entre el bloqueo del poro de la célula vecina a la que fue dañada y el reconocimiento de DAMS? Porque pareciera que solo a partir de esa célula es que se lleva a cabo la regeneración. Entonces no sé si el reconocimiento de DAMS es por gradiente, por expresión en particular de algún receptor que solamente la célula a la que se le ha bloqueado el poro pueda generar. No sé si hay alguna evidencia de que haya un gradiente en esas células. Lo que sí sabemos es que junto con estas moléculas que les hablé que bloquean el poro, puede haber MAP-sinasas que están justo en el mismo sitio. Y lo que sabemos, que no les mostré hoy, pero que hemos estado haciendo con Rosa en el CISESE, es ver filamentos de actina. Y justo en ese punto empiezan a generarse nuevos filamentos de actina inmediatamente después de la herida para que surja la nueva hija. Y lo que creemos es que las MAP-sinasas y todo esto tienen que ver con que se haga esa agrupación de actina ahí, y ahí surge. Y entonces la MAP-sinasa podría ser alguna de las que hemos estado estudiando que tiene que ver con la percepción de DAMS. Pero es mera especulación hasta ahora. Los patrones de expresión en el caso de conidiación por reparación de herida son equivalentes, o cómo se comparan con la conidiación que no se origina por una herida? Sí, es una de las cosas que estamos haciendo un análisis un poquito más profundo. Tenemos nosotros conocer, por ejemplo, la inducción de conidiación con luz, que conocen, que aquí Sergio trabaja también, ¿no? Y lo que sabemos es que hay
subconjuntos de genes que son comunes, pero hay también cosas distintas. Y no hemos llegado al nivel como a decir qué es exactamente lo que es común y qué es lo que es diferente. No te lo puedo decir, pero sí que hay diferencias. Entonces, lo que creemos es que en realidad hay diferentes tipos de señales que llevan después a un punto de convergencia de las señales para disparar el proceso de desarrollo. Hola, hola. Muy buena plática. Igual es un poco básica mi duda, pero por ejemplo las concentraciones de ATP que observaron que igual tenían este efecto, ¿tienen cierta relación con la concentración de ATP interno que presenta como una, o no se tiene como algún estudio? Y no solo ATP, a lo mejor alguna otra sustancia endógena que en cuanto se rompe la célula y se libera, igual tenga como algún efecto y algunos receptores de la célula vecina como que los capten y sea como que la mejor parte de la señalización. Sí, una de las cosas que es particular de ATP es que en realidad el ATP está en concentraciones bastante altas dentro de las células. Entonces es muy fácil igualarlo con ATP extracelular. Y en ese sentido sí estamos en concentraciones fisiológicas. Lo que también sabemos es que, por ejemplo, con calcio podemos ver una respuesta dependiente de dosis. Con ATP también una respuesta dependiente de dosis. El calcio es un poquito más difícil porque tampoco sabemos si el calcio extracelular, por ejemplo, ¿dónde está? Porque en otras células pues tienes una matriz extracelular y hay ciertas concentraciones. Aquí no hay una matriz extracelular. Entonces, ¿dónde está? Está en algún lado de la pared, hay cuánta concentración, eso no se sabe. Y no hemos buscado todavía. Es por la microscopía, ¿no? Sí. Muy interesante la plática, doctor. Me llama la atención de que comenta que el ácido salmónico y el ácido salicílico también tienen que ver en este proceso de regeneración, ¿no? El ácido salmónico, el ácido salicílico es más bien una respuesta de defensa, no tanto la regeneración. Pero sí, el ácido salmónico es el que interviene en la parte de respuesta herida y es más bien también para defenderse de los enemigos. Sí, se sabe que en las plantas están estos hormonas cuando atacan los insectos, o el ácido salicílico cuando hay carencia de agua, ¿no? En las plantas. En los hongos, por lo menos aquí en Trichoderma, no han probado aplicarle exógenamente a ver qué pasaría si produce, por lo menos en las plantas se sabe que producen algunos metabolitos secundarios de interés, ¿no? Como flavonoides etc. Sí, una de las cosas que otros grupos habían postulado es que efectivamente existía un sistema inmune en los hongos y que tenía que ver con estas cosas de defensa, ¿no? Entonces, sobre todo trabajan con macromicetos, pero también un grupo trabajando con aspergillus que hacen también lo de las larvas de drosófila. Entonces, muchos metabolitos secundarios son producidos por hongos, ¿no? Si tenemos mutantes afectadas en la síntesis de metabolitos secundarios, ¿qué pasa, no? Y hay datos que sugieren que no se defienden, normalmente se defienden de las larvas, se mueren muchas larvas, y cuando afecta la síntesis de estos metabolitos secundarios ya no se mueren las larvas que están comunicando. Y han involucrado a una de las máquinas que nosotros también involucramos aquí en ese proceso. Si es igual o es distinto, no sabemos. Lo que nosotros hemos estado viendo es, primero, qué oxilipinas se producen, porque nosotros tenemos los genes que pueden producir ciertas oxilipinas, pero no hemos probado que se produzca la oxilipina. ¿Sí? Estamos probando si se produce la oxilipina. En algún momento tratamos con ácido jasmónico y ver qué pasaba, pero no funcionó. No sabemos por qué no funcionó, no sabemos si es la concentración, si es la estructura, no sabemos exactamente. Entonces lo que estamos haciendo es que mutamos los genes de oxilipina, estamos viendo cómo responden. Lo que sí sabemos hasta ahora es que Trichoderma sí enciende genes de defensa cuando lo atacan por larvas de drosófila.
y eso tiene que ver con la activación de factores de transcripción, que tiene que ver con la síntesis de metabolitos secundarios, que se sabe que algunos de ellos tienen efectos insecticidas. Y de hecho hemos analizado también qué pasa con el sistema inmune de Drosophila cuando se come Aplicorel. Vemos que hay genes del sistema inmune de Drosophila que se activan cuando se come Aplicorel. Creo que tiempo para una o dos más preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre los microRNAs. ¿Se tiene alguna evidencia de que tal vez puedan ser como una especie de microRNA circulantes a lo largo de la IFA y pues la sobreexpresión más bien sea como una cadena de señalización entre las células? No tenemos ninguna evidencia. Esa es una pregunta muy interesante que me la he hecho incluso no solo con microRNA, también con RNA mensajeros. O sea, yo tengo el efecto aquí y está atrás también encendido o solo ahí pegadito. Y no hemos encontrado una manera de responderlo. En otros organismos puedes hacer hibridación y tú puedes hacer cosas así que aquí no se pueden hacer. O sea, es una sola célula, entonces no lo hemos logrado hacer. Y eso sería muy interesante. Pero sí, estas moléculas pequeñas en particular podría ser que viajaran, incluso en vesículas, ¿no? Se ha visto que los RNAs pequeños, incluso en interacciones entre reinos, pasan de un organismo al otro por vesículas. Entonces eso sería muy interesante y ver cuál es el efecto, pero nosotros no tenemos ninguna evidencia. Y creo que la última pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy interesante su aportación. Bueno, la mía no es tan científica como todos los jóvenes, es muy objetiva, como mamá. ¿Qué es lo que aporta este modelo a la sociedad a futuro? O si es que ya se está llevando a cabo alguna propuesta que le aporte, obviamente, a la sociedad o alguna área en especial. Sí, bueno, nosotros vemos en particular este proyecto como un sistema modelo que nos puede llevar, por ejemplo, a la identificación de moléculas que promuevan la regeneración, lo cual sería fantástico. No sé si alguien haya visto, hay un video por ahí en YouTube de un veterinario que es medio salvaje, ¿no? Pero él empezó a hacer experimentos con su perro. Entonces le cortó el tendón de la pata y entonces obviamente el perro no. Y luego le empezó a echar un polvo que obtenía de células madre. Y entonces al echarle el polvo empezó a regenerar el tendón. Eso es lo que dice por lo menos, ¿no? Y después se empezó a hacer pruebas con más perros y al final todos los perros terminaron normal, ¿no? Como si hubiera regeneración. Y luego muestra incluso un video de un adulto, un humano adulto que se cortó un dedo y lo empieza a tratar con su polvo mágico, ¿no? Y está el video del curso temporal y le sale hasta la uña. Entonces, yo no sé si eso sea cierto, parece que hay algo de verdad en lo que dice. Entonces, idealmente lo que nosotros buscamos es identificar moléculas que puedan servir, que nos digan cómo podemos estimular ese proceso de regeneración, lo cual creo que para cualquier ser humano sería fantástico, ¿no? Entonces creemos que podemos aportar al área médica en ese sentido. De hecho estamos haciendo un análisis comparativo en un proyecto donde comparamos el proceso de regeneración en animales, plantas y hongos, para ver qué cosas son comunes, porque claro, que diga yo en el hongo no necesariamente va a funcionar en otro tipo de organismos. Y ya tenemos avances interesantes. Pues muchas gracias.